Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este vídeo. Este vídeo va a ser de gran utilidad tanto para familias, para trabajarlo en casa, como para docentes en el aula. Sobre todo vamos a tener este vídeo muy encaminado a niños con dificultades en el cálculo, con discalculia, con problemas de manejo numérico, en primero, segundo, incluso tercero de primaria. Y este vídeo va a mostrar adaptaciones curriculares no significativas tanto en metodología como en evaluación para la suma, la resta y problemas de sumas y de restas. Soy Juan José Millán, soy maestro y soy licenciado en psicopedagogía y voy a explicarte en pocos pasos cómo podemos realizar adaptaciones curriculares no significativas de una forma muy sencilla y logrando un impacto muy alto en los estudiantes con dificultades en el manejo de los números. No sé si lo sabes, pero llevamos ya una serie de vídeos previos en los que hablamos sobre la discalculia, explicamos desde el concepto de discalculia, cómo identificar la discalculia, neuropsicología de la discalculia, cómo observar los primeros indicios de discalculia en la educación infantil, actividades para reeducar discalculia. Además, en nuestro blog, que os voy a dejar la dirección también debajo en la descripción del vídeo, puedes acceder a muchas actividades que llevamos a cabo para manejar a nivel numérico de una forma apropiada en estudiantes que presenten dificultades. Vamos a ver estas adaptaciones curriculares no significativas, vamos a ver cómo las podemos aplicar en el aula y cómo desde casa, en caso que lo queramos hacer ayudando a nuestros hijos, podemos llevarlas a cabo de una forma realmente sencilla. Vamos a ello. Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar en adaptaciones curriculares no significativas a nivel metodológico es la presentación de los números. ¿Cómo vamos a presentar los números? En muchas ocasiones no nos paramos a pensar en este detalle que realmente es importante y que puede significar un gran antes y después en este estudiante que pueda tener dificultades numéricas. Tenemos que tener en cuenta las tres formas de representación numérica. La primera es la gráfica, la habitual, la de siempre, el 5, el número 5. La segunda es la representativa. Esta es una que nos va a servir de gran utilidad en fases iniciales, ya que hemos visto en otros vídeos que muchas veces la representación numérica, ese número 5, no está significando absolutamente nada para un niño con una dificultad numérica. Por tanto, a usar elementos manipulativos, elementos que puedan ser propios del entorno en el que este niño se desarrolla o se desenvuelve, van a ser de gran utilidad porque sí que le va a dar ese tamaño, esa cantidad, ese concepto de cantidad que nos interesa. Por otra parte tenemos la expresión verbal. La expresión verbal es de gran utilidad también en el sentido que algunos niños leen bien y comprenden a partir de lo que leen, más que de los números escritos como tal o de la representación gráfica de los números o incluso a partir de lo representativo de esos elementos que veíamos antes. Por tanto, como siempre, no existe un estándar. Tendremos que ver en el caso de cada uno de los estudiantes que tengamos con discalculia o de los hijos que tengamos con discalculia, ver cómo él está comprobando esta situación o cómo está viviendo esta situación con los números, cuál es su forma de entender mejor el proceso numérico. Una vez que tenemos esto claro, es un punto importantísimo porque lo que tendremos que hacer es, por ejemplo, en el aula, colocar un póster en el aula en el que aparezcan los tres elementos, tanto la expresión gráfica como la representativa como la verbal, que se pueda ver bien siempre, que siempre esté muy accesible, que siempre esté disponible para que estos estudiantes puedan encontrarlos en cualquier momento. En casa podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos colocarlo de esta forma, de manera que siempre tenga en su cuarto disponible un pequeño póster con la decena entera en estos números. Otra cosa muy importante es que cuente con los mismos elementos visuales, conviene que sean los mismos. La expresión representativa puede cambiar, aunque en fases iniciales conviene que siempre el 5 sea lo mismo, que sean el 5 pelotas, que el 3 sean patitos, que el 2 sean lápices, que siempre sea lo mismo, porque así va a hacer también una asociación directa entre estos elementos y eso es muy útil. Más adelante pueden cambiar de forma aleatoria porque ya se comprenderá este concepto, pero inicialmente conviene que tanto en pared como en la mesa podamos tenerlo plastificado. Lo que sí que es útil es que lo que está en la pared y lo que está en la mesa sea igual, porque si no ahí sí que podemos llevar a confusión. La misma tipografía, el mismo número y los mismos números del 1 al 10, esto lo vamos a presentar en la decena, y los elementos representativos en un principio, como hemos dicho anteriormente, que sean los mismos y luego los cambiamos, pero lo que hay en la pared y lo que hay en la mesa que sea siempre lo mismo para no generar confusiones. De esta forma podemos presentar operaciones de esta forma tan sencilla. Esto es un 5 más un 4, 5 más 4. Si os dais cuenta, en la mitad, donde ponemos el elemento de acción, la suma, el signo de la suma,
no solamente viene el símbolo, sino que viene el más, viene un símbolo de más en la expresión matemática, viene la palabra suma y viene la palabra añade. Vamos a ver ahora un poquito más adelante por qué he puesto estas 4 cosas diferentes. Fijaos, siempre vamos a hacerlo así. Antes de empezar a presentar simplemente el valor, el símbolo numérico, el símbolo matemático, el más o el menos, vamos a presentarlo así. Y lo vamos a presentar desde el valor inferior hasta el superior. Junta en el caso de la suma o quita en el caso de la resta, es muy representativo, es una instrucción muy clara lo que tiene que hacer, juntar pelotas, como hemos visto anteriormente, o quitar pelotas en ese caso. Sumar, ya hemos metido el concepto de la suma. Eso es interesante porque ya el estudiante va a saber diferenciar entre lo que es una suma y lo que es una resta, aunque no asociemos a ese símbolo. Con esto lo que estamos haciendo es interiorizar la operación antes de asociarla a un símbolo determinado. Por otra parte, después vamos a introducir el valor del más. Aquí se puede introducir tanto el simbolito más y el simbolito menos, como la palabra más o la palabra menos. Mi recomendación es que al principio, cuando introduzcamos el primer valor, la primera más, el primer menos, el primer símbolo numérico, lo que hagamos en este caso es acompañarlo siempre del verbal, porque esto va a generar una gran comodidad al estudiante de cara a tener un respaldo verbal que puede leer y que puede ayudarse para no confundirse y ganar confianza en la identificación de estos valores. También es muy importante en el manejo numérico que siempre que tengamos que trabajar con números podamos tener un elemento para que el escolar lo pueda medir. Como hemos visto en los vídeos anteriores, hay mucha dificultad cuando tenemos que empezar a contar a partir del número 4 o a partir del número 7 o hasta el 6. Con una regla, por ejemplo, que pueda estar también en la mesa o con la misma regla que pueda él sacar para trabajar o una imagen de una regla pegada también en la mesa, nos vamos a garantizar una ayuda de gran valor. Y el estudiante va a tener una ayuda muy poderosa, una herramienta muy poderosa de cara a poder manejarse con los números. Esta regla nos va a ser de gran utilidad más adelante, vamos a verlo más allá. Siempre conviene que esta decena esté fija en la mesa. Es importante que podamos contar con esta decena para que la representación de la decena esté bien presentada a nivel interno, porque aquí vamos a encontrar mucha dificultad. En un primer momento no vamos a tener claro el orden de los números, nos pueden saltar los números, podemos perdernos en números, y lo que vamos a hacer con eso no es más que ganar en frustración y en malestar y en rechazo hacia el elemento numérico, porque si me estoy equivocando en un problema que me ha costado aprender a hacer o que me ha costado mucho resolver y me equivoco porque me salto el 6 entre el 5 y el 7, pues entonces ahí realmente estamos generando malestar al estudiante que comete esta dificultad. Es muy útil aquí la aplicación también de gomets o de bolitas de plastilina o de papeles de colores para hacer las operaciones. Con esta regla podemos hacer un montón de sumas y de restas. Vamos a ver un ejemplo. Si queremos hacer la suma 4 más 3, lo que podemos hacer es colocar 4 gomets encima de la regla o poner 4 bolitas de plastilina de un color que siempre sea el mismo. Aquí sí que es importante que el lenguaje cromático, el lenguaje de los colores que utilicemos siempre sea el mismo para no generar confusión, tanto en la suma como en la resta. En la parte superior pongamos que siempre usaremos el azul y luego si lo que toca hacer es añadir 3, coloco otros 3 bolitas de plastilina, gomets, papelitos, piezas, lo que quiera colocar, fichas de parchís, es muy útil en este caso, los pongo debajo. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente contar cuántos hay, ya tenemos el resultado, porque además tenemos la propia medida de los números en esta regla, lo cual nos facilita muchísimo esa tarea. Estamos sumando, sí, esto es una suma totalmente, una suma totalmente suma, no hay otra cosa más, hemos añadido 4 y le hemos sumado 3. Hemos realizado la suma con este apoyo, con esta adaptación metodológica en la suma que estamos haciendo hasta que se pueda interiorizar el proceso. Si queremos restar, 4 menos 3, volvemos a la misma operación inicial, ponemos esas 4 bolitas de plastilina azules, las 4 fichas de parchís, 4 gomets, lo que pongamos, y lo que vamos a ir haciendo posteriormente es sustituir una roja, ponemos una roja y quitamos una azul. Las rojas son las que vamos a ir restando. Volvemos a restar otro más. Aquí tendríamos un 4 menos 2. Y ya el 4 menos 3 consistiría en tenerlo así. Por tanto, ¿cuántas bolitas azules quedan? Una. Ese es el resultado. Estamos restando otra vez. Estamos volviendo a hacer una resta de una forma totalmente manipulativa, de una forma muy comprensiva y de una manera muy clara para que el estudiante no se pierda entre los números con este apoyo de la regla o de la unidad métrica que podamos tener encima de la mesa o que él pueda tener en su mesa. Esto facilita mucho la comprensión de la operación y reduce malestar y reduce estrés y reduce rechazo al componente numérico en niños que tienen dificultades con él. Este sería el resultado. Aquí lo tendríamos marcado.
¿Cuántas bolitas azules nos quedan? 1. 1 es el resultado de 4 menos 3. Obviamente en cursos más adelantados la regla se nos va a quedar corta. Podemos tener la regla con la decena, podemos llegar hasta 20, incluso hasta 50, pero tenemos luego la mágica regla de carpintero que tiene una aplicación maravillosa para las matemáticas, sobre todo a partir de quinto de primaria, pero que también la vamos a utilizar en tercero y en cuarto y a lo mejor a veces en segundo, cuando empecemos a trabajar por encima de la decena y por encima de la veintena, pero esto lo haremos en otro vídeo más adelante, porque aquí vamos a centrarnos en los primeros cursos y en las primeras operaciones. Esto a mí me parece que es realmente importante. Una secuencia progresiva semanal a nivel metodológico para trabajar en el aula y que siempre repitamos de la misma forma. Os cuento cómo podemos hacerlo de una forma muy fácil. El lunes vamos a dedicarnos al cálculo, vamos a trabajar algunas operaciones de estas formas que hemos visto antes, viendo cómo se adapta cada niño, cada escolar a esas tareas. Vamos a observarlo, vamos a hacerlo meticulosamente, vamos a trabajarlo con mucha delicadeza en ese aspecto, viendo siempre que haya éxito y vamos a asegurarnos el lunes de que maneja 4 o 5 operaciones como mucho y son las mismas siempre. Vamos a trabajar mucho con 4 o 5 operaciones. Por ejemplo, 2 más 2, 3 más 2, 4 más 2 y 5 más 2. Siempre manejamos esas operaciones. No vamos a otras operaciones mayores. Otra semana nos metemos en la resta. En un primer momento no mezclamos suma y resta. El martes vamos a trabajar con enunciados verbales no escritos, es decir, vamos a trabajar verbalmente acerca de los problemas que vamos a plantearle, pero lo vamos a hacer siempre con las operaciones que hemos trabajado el lunes para implementarlas. Por supuesto, el escolar tiene que poder tener sus recursos manipulativos, su regla y la expresión numérica adaptada, o bien esa verbal o bien esa representativa, tal cual él se encuentre en ese momento para poder realizar una buena actividad, para llevar a cabo un buen rendimiento. El miércoles vamos a trabajar las mismas operaciones, los mismos enunciados verbales del día anterior no escritos, pero esta vez sí que se lo vamos a dar por escrito, para que lo interprete, para que pueda manejarlo y sobre todo para que lo exprese por escrito. Y por último vamos a meter el jueves actividades de carácter lógico que también tengan que ver con las operaciones que hemos trabajado el lunes, pero que no sean de la descripción o de la escritura más propia de un problema matemático, sino que sean actividades un poco más de componente lógico. Y el viernes vamos a hacer un repaso, evaluación, pueden servirnos para evaluar el progreso del aprendizaje del cálculo, del aprendizaje verbal no escrito, del verbal escrito y de lo lógico. Y sobre todo nos va a servir para ver si vamos comprendiendo a lo largo de la semana esas operaciones, si las podemos aplicar en determinados problemas que se van a solicitar, etc. Esto es muy importante. Siempre trabajamos con las mismas operaciones y la finalidad en este caso no es que tenga éxito en las sumas ni que resuelva bien los problemas, no. La finalidad es operativa, es decir, que sea capaz de realizar los procesos. Es muy frustrante para el estudiante encontrarse con que después de hacer el proceso correctamente se equivoca en la expresión del número o en la verbalización numérica o en la escritura del número y el resultado es negativo. Eso no podemos valorarlo. Una vez que llegamos a este punto y manejamos bien a nivel operativo, solamente en ese momento es cuando vamos a poder llevar a cabo la evaluación real. La evaluación del viernes es una evaluación que nos sirva a nosotros, una evaluación de proceso, que nos va a servir para ver si va adquiriendo ese progreso. Lo que nos tiene que importar aquí a nosotros es que el lunes, en el cálculo que vamos a trabajar, lo que vamos a valorar no es que los resultados sean buenos, sino que comprende, maneja y entiende bien las cantidades y los números. Es decir, empieza a comprender que 4 es más que 2 y que 5 es menos que 7, por ejemplo, que empieza a entender esas relaciones. Ese es nuestro criterio de esta evaluación procesual que vamos a hacer a final de semana. Pero sobre todo el lunes tenemos que verlo y trabajarlo bien y centrarnos en la comprensión de ese concepto. El martes vamos a trabajar la parte verbal no escrita. Aquí lo que nos interesa es la reversibilidad. Hemos visto en la parte de la neuropsicología de la discalculia que los problemas de reversibilidad cognitiva muchas veces afloran en los estudiantes con discalculia y muchas veces están detrás de gran parte de estos problemas. Pues bien, tenemos que aprovechar la oportunidad de lo verbal, de lo que no es escrito, para poder jugar un poco con estos aspectos. Y si hacemos la operación que antes hemos hecho de 4 menos 3, que hemos visto que nos daba 1, pues decimos, oye, ¿y si ahora hacemos 4 más 3 y cambiamos el proceso de la actividad? O si luego hacemos 4 menos 3 que nos va a dar 1 y luego sumamos 1 más 3 para que nos dé 4. Volvemos a trabajar un poquito en esa línea. Esos pueden ser los problemas no verbales. Pueden ir en esta línea. ¿Qué nos interesa? Que comprenda la operación de forma reversible.
Con respecto al enunciado verbal, lo que nos interesa aquí es el valor de la operación, cómo es capaz de representar la operación que va a hacer, es decir, ese 4 más 3 que hemos hecho antes o ese 4 menos 3 que hemos hecho, simplemente que lo pueda representar de una forma lógica. Y esto no quiere decir que ponga el 4, el simbolito y debajo el 3. No, esto lo que quiere decir es que o bien de forma verbal o bien de forma representativa o bien de forma numérica sea capaz de representarlo. Da igual la forma en este momento. No es necesario que lo haga con números. Lo que es necesario es que lo exprese de alguna forma, que exprese esa operación de alguna manera. Ahora, en un momentito, vamos a ver más sobre estas operaciones. Con respecto a la lógica, lo que nos interesa es la comprensión de enunciados. Volvemos a lo de antes. No vamos a ir al logro, no vamos a ir a ver si ha resuelto con éxito. No, lo que nos interesa de la actividad lógica es que comprenda lo que se le está pidiendo de forma escrita, o si lo hacemos de forma verbal, de forma verbal. Pero lo que interesa es que comprenda, no cómo lo resuelva, sino que comprenda lo que le planteamos. En ese momento podemos pasar a la evaluación. Cuando hemos visto que todo lo que ya hemos trabajado él lo maneja bien, podemos evaluar, podemos comenzar a hacer algún tipo de evaluación. Nuevamente vamos a diferenciar entre evaluación de cálculo y entre evaluación de problemas de suma y de resta. Con respecto al cálculo, pues nuevamente tenemos que partir del punto de expresión en el que mejor se maneje el escolar. Bien la gráfica con el número, bien la representativa con elementos manipulativos o bien la verbal con letras. Una vez que tengamos esto claro, tenemos que comprender que la expresión, esta suma, este 5 más 5 es 10, esta expresión es exactamente la misma que si hago yo 5 bolitas de un color y 5 bolitas de otro y el resultado son 10 bolitas y en vez de poner el símbolo de más pongo un junta, y es la misma que si pongo 5 más 5, 10. La suma es exactamente la misma, la forma de representación cambia y tenemos que buscar aquella que a cada escolar con dificultades numéricas, con diagnósticos de discalculia, le sea más útil para poder llegar a resultados mejores más veces. A veces no vamos a encontrar que la misma forma le sirve siempre. Va a depender mucho del contexto. Quizá en la suma le sirva a uno y en la resta a otro. Tendremos que valorarlo. Cada niño es distinto, cada escolar tiene unas necesidades diferentes y cada escolar responde de forma diferente ante los estímulos numéricos. Cuando nos ponemos a trabajar en problemas de sumas o de restas, vamos a poner un ejemplo. Es muy importante que ofrezcamos un componente visual. Si yo presento el problema Luis tiene 3 balones y Pedro tiene 6, ¿cuántos balones tienen entre los dos? Lo que tengo que hacer es colocar a 2 niños que cada uno tenga los balones que se indican. Es súper importante darle ese componente visual porque lo que vamos a hacer es trabajar sobre el color, en este caso, sobre las figuras, y vamos a ir dejando los números para gradualmente centrarnos en ellos de forma más exclusiva. En este caso, primer paso que tenemos que hacer, colorear a Luis y a Pedro de diferentes colores. Ya lo tenemos coloreado, hemos coloreado a Luis de naranja y a Pedro de azul. Segundo paso, representarlo nuevamente con circulitos, con bolitas, con fichas de parchís, con lo que estemos trabajando, con bolitas de plastilina, con lo que sea. Pero siempre con los mismos colores con los que los hemos coloreado. Aquí le podemos dar la instrucción, oye, colorea a Luis de naranja y colorea a Pedro de azul, o los colores que sean. Los colores son indiferentes, pero sí es importante que haya homogeneidad en el uso del color. Si ahora cambiáramos de color, habríamos generado un gran lío. Tenemos ya esto representado visualmente. Entonces, la tercera acción va a ser añadir ese elemento de actividad. Lo que vamos a hacer, sumar, restar, lo que sea, pero en este caso más. Pongo los 4 valores que hemos visto antes porque tendremos que adaptarnos al punto en el que él se encuentre de comodidad y de efectividad entre junta, suma, el simbolito de más y la acción más escrita o simplemente el simbolito de más. Y después, una vez que ya se ha representado de esta forma, vamos a dibujar todos de un tercer color. Aquí es importante que siempre que trabajemos en clase o en casa donde estemos haciendo esta actividad o estas actividades, que siempre el color del resultado sea del mismo color. Que siempre sea verde, por ejemplo, como este es el caso, ¿no? Eso es muy importante. Aquí entonces, ahora en el quinto paso, lo que le vamos a pedir es que ofrezca ese resultado en un número. Tiene que contar simplemente. Pero ojo, no nos olvidemos que muchas veces el conteo simple supone una gran dificultad. Por tanto, en el momento de hacer el conteo simple, usamos esa regla o ese valor que le hemos asignado con el que él está familiarizado para hacer el conteo. El conteo en un principio a lo mejor se hace de forma única con este valor, poco a poco va a servir como una medida de contraste o incluso para respaldar ese resultado. Y una vez que haya contado, escribe el 9 al lado del resultado y fenomenal. Pero podemos hacer algunos pasos mayores. Podemos posteriormente así hacer la construcción de la asignación numérica. ¿Esto qué quiere decir? Que volvemos a coger esta regla y contamos cuántos naranjas teníamos, cuántos azules teníamos, los verdes ya los tenemos, que es el resultado, y entonces
le ofrecemos, esto tenemos que dárselo hecho nosotros, esta expresión de la operación matemática, la base, estos cuadraditos para que él coloque dentro los números que ya tiene. Y ya es tan sencillo como representar los números que teníamos aquí y ponerlos en el resultado. Si sombreáramos incluso cada uno de estos cuadraditos del color que hemos usado, por ejemplo, el resultado de verde, el cuadradito del 6 de azul y el cuadradito del 3 de naranja, podría ser increíble. ¿Qué sucede? Que lo normal es que los exámenes no vayan a color, ¿no? Por eso quizás es difícil, pero le podemos pedir a él que los coloree, o se los podemos colorear en clase incluso, ¿no? El objeto de evaluación no es la expresión matemática. El objeto de evaluación es que haya puesto 9 bolitas verdes, si estamos manejando en este nivel. Eso es lo que a nosotros nos tiene que decir que ha comprendido el problema, lo primero, el enunciado. Segundo, que ha comprendido la operación que tenía que hacer, que es la suma. Y tercero, que la suma la ha hecho bien, que el conteo lo ha hecho bien. Y eso es el éxito en este tipo de actividades. No es difícil realizar estas adaptaciones, no es complicado llevar a cabo este trabajo en clase, no son complicadas para los estudiantes estas actividades y les van a aportar una serie de beneficios realmente altos e importantes, y sobre todo lo que va a ser encaminarnos hacia un resultado positivo y hacia una perspectiva agradable con respecto a aquello que les genera dificultad, que son las matemáticas. Espero que te haya gustado este vídeo en el que hemos trabajado estas adaptaciones curriculares no significativas, tanto a nivel metodológico como de evaluación, en los primeros cursos de educación primaria enfocada a las restas y a las sumas y a los problemas con sumas y con restas. Seguiremos en próximos vídeos con más estrategias, con más recursos. Haremos incluso adaptaciones para cursos superiores, donde a veces son un poquito más complicadas. Y seguiremos trabajando sobre Dyscalculia. Tenemos varios vídeos que llevar a cabo sobre este tema y sobre todo muchos otros más acerca de otras dificultades de aprendizaje y temas de interés general para estudiantes, para padres y para familias y profesores. Espero que te suscribas al canal para disfrutar de todos los vídeos y estar enterado de todos los que publicamos, de todo lo que subimos. Síguenos en redes sociales, síguenos en nuestro canal de Telegram, te lo dejamos todo en la descripción del vídeo y espero verte en próximos vídeos. ¡Hasta luego!